Mis queridos y amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente en este día. Voy a estar conforme a la voluntad de Dios dando un estudio bíblico, que ya yo había hablado que se trata sobre el amor de Dios, ¿verdad? Manifestado en nosotros para poder nosotros transmitírselo a aquellas personas, tanto como hermanos, como personas, ¿verdad? Que el Señor nos puede guiar en cualquier momento. Sea tu voluntad, Padre amado, en este día. Estoy conforme a tu voluntad para poder dar este estudio bíblico. Sea usted, Señor, quebrantando todas aquellas obras satánicas del diablo, rompiendo todo poder del diablo, toda oposición en este día, lo atamos y lo echamos fuera, conforme a su voluntad, conforme a la autoridad que usted nos ha dado, en el nombre de Jesús, amén y amén. El tema sería lo que pide Jehová de ti y de mí. Es lo que el Señor está pidiendo, tanto para ti como para mí. Y más en estos últimos tiempos en donde la maldad se ha estado multiplicando, mis queridos amados hermanos, es donde tenemos que tener más amor cada día más, aún en medio del odio, aún en medio de las contiendas, de todo lo que se ha de levantar, debe de haber, lo principal es el amor de Dios. Vamos a comenzar en sería Miqueas, el capítulo 6, versículo 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea usted a través de su Santo Espíritu guiándome, sea usted hablando a través de mi boca, nunca permita que sea yo hablando humanamente, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dice, vamos a ponerlo por aquí, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar y misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo para ti como para mí. Ahora mismo dice que es hacer justicia, amar, misericordia y humillarnos delante de su presencia. Primeramente dice que es justicia, luego dice amar, luego misericordia y humillarnos delante de su presencia. Así que lo más que nosotros tenemos es que tener misericordia, amor y humillarnos cada día más delante de su presencia. Porque en donde podemos encontrar la ayuda y la fortaleza sabemos que es en la presencia de Dios. Y si no hay amor, de nada sirve que se pueda hacer buenas obras, hablar la verdad, hacer justicia y misericordia si no tenemos amor. Vamos a Habacuc, el capítulo 3. Versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra significa que haya fuerza, que haya fuego para los últimos tiempos en la palabra de Dios para poder darla a conocer. En segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 6 al 8, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si el Señor nos guiara hacia hablarle a alguna persona, sea lo que sea que nos dirija el Espíritu Santo, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, dice, de amor y de dominio propio. Así que nosotros no tenemos que tener ningún temor para hablar, ¿verdad?, sobre la salvación por medio de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de que resucitó al tercer día, de que nos dio vida. ¿Para qué fue que realmente vino Jesús a este mundo? No debemos de temer, ¿verdad?, de dar testimonio de Jesucristo.
Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No debemos de tener, ¿verdad?, vergüenza del Evangelio, de hablar la verdad. La gloria sea para ti, Padre Celestial, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, si fuimos salvados por medio de Jesucristo, fue por su gracia y por su misericordia, no porque lo merecimos, sino que por eso la Biblia dice que Él nos amó primero. Y mira que tanto Dios amó al mundo que envió lo único que tenía para morir por todos nosotros. Entonces, lo que significa que debemos de, voy a leer lo que el Espíritu Santo me decía: predicando a tiempo y afuera de tiempo, aún en medio de las oposiciones de lo que se levante, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Sabemos que vendrán pruebas y muchas cosas, ¿verdad?, para que nosotros tengamos temor o tal vez no querramos hablar. Disculpen si escuchan algo, que estoy en otro lugar y puede que pase a algunas personas. Pero no tengamos miedo. Confiemos en que el Señor es nuestra fortaleza, mis queridos amados hermanos. Así que debemos de seguir predicando la palabra de Dios sin importar, ¿verdad?, lo que se ha de levantar y lo que ha de venir. Porque, ¿verdad?, Jehová nos dará la victoria por medio de Jesucristo. Vamos a Romanos, el capítulo 10. Versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si el Señor nos enviara a alguna persona, como me pasó a mí, no podemos tener temor, porque ¿cómo va a conocer a Dios? ¿Cómo va a saber de Dios si no hay quien les predique, mis queridos amados hermanos? Así que si el Señor te ha estado guiando para que le hables, no sé, a alguna persona, no debemos de temer, porque ¿cómo conocerán, cómo sabrán la verdad si no hay nadie, ¿verdad?, que les hable? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que es salvar, que es levantar al caído, que es buscar a aquellas personas en pecado perdidas, para limpiarlos con la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Sabemos que el Señor está a punto de venir por su iglesia y sabemos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es alcanzar al perdido y incluso ayudarnos a nosotros como iglesia en cualquiera que sea la situación en la que nos podamos encontrar. Vamos a Efesios, el capítulo 3. Del versículo 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados significa estar firmes y estables en el amor de Cristo Jesús. Tiene que haber una firmeza en el amor de Cristo. O sea, lo que está queriendo decir es que debemos de permanecer en el amor de Cristo. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
O sea, hay una profundidad del amor de Cristo en el cual debemos de conocer. Debe de haber una profundidad, un gran conocimiento en el gran amor del Señor. Cuando nosotros nos interesamos en hacer la voluntad de Dios, en poder conocer más del Señor e incluso en poder, ¿verdad?, estar interesados en conocer el amor de Cristo, el Señor te va a profundizar en lo que es el verdadero amor para poder transmitir a las demás personas. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, yo puse aquí que hay una profundidad sobre el amor, y cuando eres capaz de conocer la profundidad de ese amor, ahí comienza a fluir los dones del Espíritu Santo. Fue que yo estuve apartada con el Señor y ahí fue que el Señor me ayudó, ¿verdad?, a poder terminar este estudio bíblico. Era hasta el 19. Ok. Cuando dice, y de conocer el amor de Cristo, el Señor quiere que conozcamos el verdadero amor que viene de Él. Es muy importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Aquí empezamos principalmente que así es el amor de Cristo, en donde tú animas al hermano. No importa cuál sea la situación en la que se encuentre el hermano, si te lo llega a confesar o tal vez que no se atreva a hablar, pero el Señor te lo revele. Aquí nos llama, ¿verdad?, a poder animarnos unos a otros, a apoyarnos unos a otros. Aquí comenzamos, ¿verdad?, vamos a suponer como el número 1 de qué es el amor de Cristo, que comienza con el apoyo mutuamente y también con aquellas personas, ¿verdad?, que quieren conocer al Señor. Es lo mismo que nosotros podamos apoyarlo, mostrarle el amor del Señor, que es lo principal. Pero otra clave aquí que dice, edificaos, todo lo que Dios hable a través de vosotros, todo lo que Dios nos muestre es para edificación, no es para destrucción, no es para atemorizar al hermano, y si el hermano cae en algo y se arrepiente, tampoco el Señor va a estar dándote algún mensaje que lo atribule, que en vez de levantarlo se quede más en el suelo. Es al contrario, es algo que edifique, algo que le dé ánimo al hermano de seguir hacia adelante, algo que le dé al hermano ganas de seguir profundizándose en la búsqueda del Padre Celestial. Gloria a Dios. En Efesios el capítulo 4, versículo 2 al 4, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Debe de haber humildad, dice que soportándonos unos a otros, porque realmente sabemos que hay hermanos que se molestan por cualquier cosa, sea lo que sea, y hay que mantener la paz. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y aunque tú no le hayas hecho nada malo al hermano o a tal persona, uno siempre tiene que mantener la paz. Incluso hay ocasiones que hay hasta que pedirle disculpas en cuestión de mantener la paz. También dice que debe de haber paciencia y amándonos unos a otros. Dice, solicito en guardar la unidad. Debe de haber unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, la paz, sin contienda, ¿verdad?, sin críticas, sino ayudándonos unos a otros. Aquí el problema es que no muchos son sinceros. Si tú confiesas delante de Dios el pecado y quieres cambiar, eso es lo que Dios está buscando. Pero tampoco el Señor quiere que alguien aparente ser algo que no es. Busca personas humildes. Por eso dice la humildad. Busca personas humildes que estén dispuestas, mis queridos amados hermanos, a rendirse a su presencia y a hacer su voluntad. Luego dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Tenemos que estar unidos, somos un cuerpo, ¿verdad?
Un mismo espíritu, un mismo sentir debe de haber en cada uno de nosotros. Entonces, si no hay humildad, si no hay amor, si no hay paz, ahí se sabe si estás en el cuerpo de Cristo o no. Pero si realmente en este día, no sé quién sea que vaya a ver el video, no sientes amor, no puedes estar en humildad, no puedes estar en paz, y quieres eso, tú puedes pedirle de todo corazón al Señor y el Señor te va a ayudar. Pero hay que ser sincero, hay que ser humilde y hay que, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. Juan, el capítulo 7, versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí se sabe si estás en el cuerpo de Cristo, no, si sientes esos ríos de agua viva, esa presencia. Creo que había hablado de la plenitud, disculpen porque realmente no me recuerdo, pero sé que había hablado sobre la plenitud. Se me olvidó explicar que la plenitud de Dios es el sentir que hubo en Cristo, la humildad, el amor, la compasión, la misericordia, la naturaleza de Dios. En la plenitud de Cristo sabemos que Cristo fue un hombre manso, humilde de corazón, que se compadecía por los demás, que tenía misericordia por los demás. Y por eso es que eso es lo que pide Dios de ti y de mí. Primera de Corintios, el capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 4 al 8. El amor es sufrido. Creo que sí, yo puse en detalle qué es lo que significa cada palabra. El amor es sufrido, es benigno. Benigno significa el comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. Los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento en virtud, demostrando amabilidad, integridad y gentileza con sus prójimos sin crear distinciones. Distinciones significa mirar a los hermanos, o sea, distinción es como mirar por encima a los demás. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Y que nosotros, ¿verdad?, tratemos, aunque nos traten mal, poder tratar a los demás bien. Porque haciendo el bien venceremos el mal. Dice que nosotros debemos de mirar a cada hermano por igual. Porque sabemos que hay tanta división que si el Señor levanta uno, ya el otro quiere que el Señor lo levante más grande. Y aquí hay que ser humilde, aquí hay que humillarse y hacerse cada día más pequeño, porque el grande es Dios. Es por su gracia, por su misericordia, mis queridos amados hermanos, que estamos aquí con vida, que tenemos salud, que Él nos ha respaldado, que Él nos ha protegido, todo es por su misericordia. Incluso cuando Él nos da dones y nos quiere usar, no es porque lo merezcamos, es porque es su gracia. Él quiere que las personas puedan ver qué grande y maravilloso es Él y las cosas que tiene para cada uno de nosotros. Cuando el Señor hace milagros, sanidades, liberación, todo es por su gracia, su misericordia, porque Él se dio a conocer. Pudimos conocer al Padre por medio de Jesucristo, porque Jesucristo vino a representar al Padre, mis queridos amados hermanos. Él mismo dijo que así como Él es, así es Dios. Lo vemos a Él, así es el Padre. Ok, dice, el amor no tiene envidia. O sea, tú no vas a estar envidiando lo que tiene el otro. Al contrario, tú te vas a alegrar de que Dios lo use. Incluso se supone que el que sea humilde de corazón reconozca que no es nada sin el Señor y reconozca que cuando está débil, que lo fortalece Dios.
No va a envidiar, mis queridos amados hermanos, no va a querer que el hermano que Dios está usando se caiga, al contrario, va a orar, va a ayunar, va a interceder por esa persona para que el Señor lo use y se salven las almas. Dice que incluso en el amor no es jactancioso. Jactancioso significa una persona arrogante, soberbia, altivo de corazón. La humildad no reina en ninguno de sus actos. Por eso le estoy diciendo, así se sabrá quién está en el cuerpo de Cristo y quién no. El que no manifieste el amor de Dios y todas estas cosas no está en el cuerpo de Cristo, mis queridos amados hermanos. Dice que no se envanece. Disculpa un momentito por aquí. Ok, una persona que no se envanece significa una persona que no está llena de maldad, que no pensará nunca en hacerle mal al prójimo y a los demás. Creo que todos los que hemos tenido experiencia con el Señor por su gracia y misericordia, reconocemos que cuando Dios cambia, cambia por completo. Y creo que lo primero que Dios deposita para que todo lo demás fluya correctamente es el amor de Dios. Dice, no hace nada indebido. Indebido es que no hace nada malo y todo lo hace bien y habla la verdad. Es una persona sincera, nunca miente. Porque creo que el Señor ha enseñado que el padre de mentiras es el diablo, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. En el Señor hay humildad y amor, sinceridad. Y es lo mismo que se supone que eso se manifieste en los verdaderos hijos de Dios, en los que están en el cuerpo de Cristo. Dice que no busca lo suyo, no se irrita, no se enoja, no guarda rencor. Rencor es que si alguien le hizo algo malo, lo perdona y no se acuerda más de ello. No odia, sino ama. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Nunca un verdadero hijo de Dios se va a gozar de las mentiras o de cualquier injusticia que le estén haciendo a la persona, sino que se va a gozar de la verdad. Entonces dice, vamos a leer el versículo 8, que dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia acabará. En algún momento todas estas cosas se acabarán, menos el amor de Dios, que va a permanecer para siempre, incluso como la esperanza y la fe van a permanecer para siempre. Romanos, el capítulo 12. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor hay que demostrarlo sinceramente. No de que un hermano esté dando, vamos a suponer ahora mismo que yo esté hablando de esto y que usted esté tratando de amar a una persona, pero que no haya sinceridad en tu corazón. Son dos cosas muy diferentes y hay que seguir lo bueno, hay que aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y que primeramente el amor de Dios se manifieste en nosotros de todo corazón, no de apariencias. Entonces dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, constantes en la oración. Hay que orar cada día más. Sé que esto cada día se está poniendo difícil, pero debemos de confiar en que el Señor es nuestra fortaleza.
Dice que igual compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No es solamente con los hermanos, sino en cada persona que tenga alguna necesidad, mientras nosotros podamos, ¿verdad?, poder ayudar en alimento o así sea ropa, siempre y cuando, ¿verdad?, sean cosas buenas, no mantener vicio ni nada de esas cosas. Dice que incluso hay que bendecir a los que os persiguen y bendecir a los que nos maldicen. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es lo mismo, tanto una persona, ¿verdad?, que esté pasando por cualquier situación, nosotros como creyentes debemos de darle esa palabra de consuelo de la salvación. Y dice que hay que, incluso si tienes que llorar con otra persona, creo que al menos a mí me ha pasado que el Señor me hace sentir lo que siente la persona. Y siento la tristeza de Dios. Incluso hay ocasiones que tengo que llorar, porque creo que si tenemos el amor de Dios, eso que puede sentir la persona, porque creo que el único que puede conocer a la persona es el Señor, pero se lo puede revelar a sus hijos, para que tal vez el Señor te dice, mira, esta persona está pasando por tal y tal cosa, necesita una palabra de consuelo, ¿verdad? Necesita la palabra de salvación. Y dice que debemos de reír, ¿verdad?, con los que ríen. Dice que unánimes tenemos que estar unidos entre vosotros. Dice que no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Lo que yo estaba diciendo anteriormente. Intentar mantener la paz lo más posible, mis queridos amados hermanos, porque es que esto se está acabando. Y no importa el daño que nos quieran hacer tales personas, eso se le deja a Dios. No podemos guardar rencor, tenemos que perdonar, tenemos que bendecirlo aunque nos maldigan. Y cuando nosotros hacemos eso, podemos sentir la paz de Dios. Podemos sentir el amor de Dios y la libertad de Dios en nuestras vidas. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No hay nada que se quede borrado delante de la presencia de Dios. Dios todo lo apunta. Y si hay alguien que te ha hecho daño, pero que no se ha arrepentido, no se quiere arrepentir, eso Dios lo apunta, absolutamente todo. Todo en el día del juicio se le va a presentar a aquellas personas, mis queridos amados hermanos. Nada queda impune delante de la presencia de Dios. Pero mientras tanto debemos de mantener la paz y confiar en que el Señor nos guardará. Dice, así que creo que era hasta el 19. Disculpen un momento. Bueno, aquí seguimos. Dice, déjame verificar. Me faltan todavía 3 páginas porque sabemos que el estudio bíblico es diferente, ¿verdad? Pero aquí nos estamos gozando en la presencia del Señor. Espero que usted se goce y sobre todas las cosas que aún en medio de todo esto usted pueda sentir la paz de Dios. Vamos a 1 de Pedro, el capítulo 3. Sería el capítulo 3. Ok. Al menos en esta parte es como para hablar nosotras como mujeres, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas.
si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si nosotros estamos hablando la verdad, estamos haciendo el bien, mis queridos amados hermanos. Estamos haciendo la voluntad de Dios y no quitando ni añadiendo. Dios nos libre de eso, sino hablando conforme a lo que el Espíritu de Dios nos guía. Porque debemos de temer cualquier amenaza. Porque debemos de temer cualquier cosa que sea de levantar. Si el Señor nos va a respaldar, Sama, Sayaba, gloria a Dios. Si el Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Así que no se sabe si este mensaje igual sea para alguna mujer, ¿verdad?, que Dios esté usando. Y se están levantando amenazas, se están levantando muchísimas cosas. No tienes por qué temer. Porque Jehová prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin, mis queridos amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, disculpen, es que, ¿verdad?, uno como madre está pendiente a nuestros hijos. Pero mi esposo está al pendiente de ellos, que aquí seguiremos. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así el marido debe de saber, mis queridos amados hermanos, cómo tratar a la esposa, porque sé que hay egoísmo, ¿verdad? Y ciertas cosas que a veces pasa. Me refiero, un ejemplo, creo que mayormente esto se manifiesta en el hombre cuando Dios lo empieza a usar. Hay matrimonios que el varón no sabe cómo tratar a la mujer como si fuera cualquier cosa. Dice que nosotros somos vaso frágil y que si heredará el reino de Dios, ¿verdad?, el hombre, si hace la voluntad de Dios, es lo mismo que la mujer, porque no hay acepción de personas. Y dice que las oraciones del varón pueden tener estorbo. Dios no va a escuchar la oración de un hombre que esté tratando a su esposa mal. Va a haber estorbo, porque sería más que hipócrita. Hay que ser sincero. ¿Cómo tú vas a tratar mal a tu pareja o a otra persona y luego vas a estar orando si tan siquiera arrepentirte o decirle, Señor, quita, arranca esto de mí? Porque creo que debe de haber un cambio en nuestras vidas. Disculpen, reprendo toda oposición del diablo en el nombre de Jesús. Es que a veces la cámara es buena y todo, pero hay veces que pasa algo, creo que es con el cable. En el versículo 8, vamos a ver, porque dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Dice que debe de haber compasión, amor, misericordia, y tenemos que ser amigables. Ahora mismo, si el Señor nos mandara a hablarle a alguna persona, pues tenemos que ser amigables, ¿me entiende? No tampoco porque la persona está perdida, vengamos ahora, no, que no le voy a hablar porque está perdido, porque esa es la cuestión, que el Señor quiere alcanzar a aquel que está perdido para que le podamos hablar, ¿verdad?, la verdad de Dios. Dice que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si nos maldicen, oramos por ellos, los bendecimos, mis queridos amados hermanos. Vuelvo y les repito, porque así es como único podemos vencer el mal, haciendo el bien, con la misericordia, el amor de Dios, la compasión y bendiciendo, mis queridos amados hermanos. Dice vamos al versículo 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién nos podrá hacer el daño, mis queridos amados hermanos, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos haciendo lo que le agrada a Dios? No hay nadie que nos pueda hacer daño, ni mucho menos separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, si estamos haciendo lo que le agrada a Dios y hablando la verdad. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
porque tal vez a nosotros en algún momento que hayamos pasado, digamos, Dios mío, pero estas personas que hacen maldad, que si están bien, no están bien, mis queridos amados hermanos, porque al fin de cuentas irán para la perdición. Pero nosotros como creyentes debemos de seguir haciendo el bien, sin importar lo que se levante, debemos de seguir con la paz de Dios y haciendo el ejemplo. Lo que nos enseñó el Señor, seguir siendo humildes. Hubo ocasiones en donde, es que creo que eso es, sí, es que como estoy en un lugar, ¿verdad?, así como de bosque, hay como animalitos por ahí. Mis queridos amados hermanos, lo que estaba diciendo, a mí me han estado sucediendo muchísimas cosas, pero no quiere decir que por esto, ¿verdad?, perdamos la fe, porque hubo ocasión, ok, eso era lo que iba a decir, gracias al Señor que me lo recordó. Hubo una ocasión en el que le dijeron muchas cosas a Jesús y dice que Jesús ni habló. Había ocasiones que Jesús hablaba, pero había otras ocasiones que Jesús no decía nada. Se quedaba callado y le dejaba todo en las manos al Señor. Es lo mismo que nosotros debemos de hacer, dejar todo en las manos de Dios, porque Él hará, Él resolverá cada situación de nuestras vidas. Ok, en el versículo 16, disculpen de verdad, es que esto yo lo estudié y todo, pero hay que ser sincero. Tenía que subirlo hace días ya, pero pasó una cierta circunstancia y hay cosas que están ordenadas, pero no me recuerdo bien, pero aquí vamos, ¿verdad? Gracias a que yo lo copié. Creo que es que no leí el versículo 16 que dice, teniendo buena conciencia para con el que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Una buena conciencia es que debemos de hacer un acto de sinceridad más profundo sobre la rectitud de nuestra conciencia. La sinceridad comienza en el pensamiento, pero culmina en el corazón. O sea, ¿qué sigue pidiendo el Señor de ti, de mí? En medio de la comunicación, ¿verdad?, debemos de tener una buena conciencia sincera con el Señor. Profundizarnos en la sinceridad de nuestros pensamientos y abrir nuestro corazón. A lo que me refiero, en la oración no es algo repetitivo, estamos comunicándonos con Dios. Debemos de aprender a abrirnos, sea cual sea la situación en la que nos podamos encontrar, debemos de aprender a abrirnos, comunicarnos con el Señor. Señor, esto es lo que me está pasando. Como ciertas ocasiones, cualquier cosa que me esté pasando a mí, yo, Señor, tengo tal problema, Dios mío, todavía no puedo lograr aquello de lo que tú me estás pidiendo, pero te estás abriendo, ¿no? Estás siendo sincero, no podemos aparentar, somos débiles, no somos perfectos, pero Él nos puede ayudar en la perfección, Él nos puede ayudar en esas áreas que aún nos faltan. Pero no dejes de buscar la presencia de Dios, no dejes de leer la palabra, no dejes de ayunar, no dejes de orar. Sé que hay momentos en los que no podemos más, pero si te refugias en la oración y comienza, ¿verdad?, a comunicarte, a abrir tu corazón, a ser sincero o sincera con el Señor, Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a ayudarte porque Él sabe que nosotros no podemos solos. Él sabe que somos débiles. Jesucristo es humano igual que nosotros y pasó muchísimas cosas y sabe que somos débiles, mis queridos amados hermanos. Pero Él se puede compadecer de nuestra debilidad y ayudarnos a ser fuertes. Ok, debe de haber una disposición en el corazón en querer ayudar y apoyar a otros con amor y sinceridad. El amor a Dios se refiere a conectar la mente, el corazón y el alma
para hacer todo aquello que haga feliz a Dios. De allí que sea el primer y más importante mandamiento para los cristianos. Vuelvo y repito. El amor que sentimos hacia Dios dice que debe de ser una manera en que conectamos la mente y el corazón y el alma para hacer todo aquello que le hace feliz a Dios, todo lo que le agrada a Dios. Ahora mismo, si el Señor nos mandara a hablarle a una persona, mis queridos amados hermanos, porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él le agradaría, que le hablemos a las personas. Y aquí no estamos hablando, yo no busco fama, siempre lo he dicho, yo no busco nada de esto. Con tan siquiera que sean 2 o 3 personas que escuchan el mensaje de Dios, Dios sabe quién los va a escuchar. Pero si el Señor me envía a una persona, pues claro que supuestamente, lo dije al revés, claro que por supuesto, disculpen, le voy a hablar a la persona, porque esa es la voluntad de Dios. Y creo que si amamos a Dios, pues hacemos todo lo que a Él le agrada. Y que si aún vuelvo y les repito, nos ha pedido cosas y no las hemos podido lograr, debemos de confiar en que Él nos va a ayudar. Vamos a ir a Gálatas, el capítulo 2. Ok, sería Gálatas el capítulo 2. Déjame verificar. Es el capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si ya no vives tú, si ya no vivo yo y Cristo vive en nosotros, pues por eso es que ya no nos guiamos por nuestras propias concupiscencias como en el tiempo de antes. Ahora nos guía el Señor a través de su Espíritu Santo y debemos de seguir haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. La obediencia a Dios, el amor y la sinceridad. Hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios, como quiere Dios que te comportes y como quiere Dios que tú actúes. El comportamiento, la forma de actuar, de tratar a los demás. Porque creo que, vuelvo y les repito, una nueva criatura, no importa que alguien te hable repugnantemente, que te grite, que te maldiga, tú lo vas a tratar con humildad. Creo que tú vas a decir, wow, pero es que si me pasara en ese momento, tal vez, sí, porque humanamente no vas a saber qué hacer, pero si al instante en la mente le pides a Dios, ¿qué hago? ¿Qué? Claro que el Espíritu Santo te va a guiar a saber cómo actuar, cómo comportarte en una situación así. Efesios, el capítulo 2. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero antes de yo leer esto, déjame
Déjame ver, disculpen, no sé si es que sea que está al revés. Aquí. Ok, seguimos aquí. Sería en Santiago el capítulo 2, versículo 14 y 17 dice: Hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obra es muerta, lo que significa que no es lo mismo hacer una obra vacía, porque la verdadera obra que haces para ayudar y apoyar a otros viene del amor junto con la fe. No es lo mismo, que por eso le estoy diciendo, no es por obras para que nadie se glorie, pero tendremos que darle cuentas a Dios de lo que hagamos en esta tierra, como yo dije, ¿verdad?, hace tiempito en un video. Pero de nada vale que una persona diga, no, de que yo hago obras y yo no sé qué más, pero vamos a hablar más, ¿verdad?, para que no haya confusión del creyente ya, de una persona nueva, una nueva criatura en Cristo Jesús, que diga, no, pero yo hago obras y yo no sé qué más, y ayudo y apoyo, pero realmente está saliendo de tu corazón, realmente está saliendo el amor de Dios para tú hacer esa obra de todo corazón con el amor de Cristo, porque si no es así, es muerta la obra que estás haciendo, ¿me entiendes, mi amado hermano? Entonces vamos a Gálatas el capítulo 2, versículo 20. Disculpen. Vamos, sería Gálatas. Oye, ¿qué está pasando? Se me pierde a mí hoy todo. Bueno, tengamos paciencia para todo, ¿verdad? Ok, está por aquí, capítulo 2, versículo 20. Creo que ya, pues bueno, ya yo lo leí. Ya yo lo leí, creo que, ok, es que era Efesios el capítulo 2, versículo 10. Ok,
porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, si le pertenecemos al Señor, entonces dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo Dios lo colocó, ¿verdad? Como es. Dice que nosotros fuimos creados, ¿verdad? A imagen y semejanza. Lo que significa, así como se manifiesta el amor de Dios en nosotros, se supone que se manifiesta también las buenas obras, la compasión, la humildad, todo esto, ¿verdad? Ok, conclusión de todo esto. Lo vamos a dejar para el final para poder Gálatas el capítulo 5, leerlo ahora. Gálatas el capítulo 5, con la conclusión de la meditación del estudio bíblico estaríamos terminando a lo último. Gálatas el capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahí sabes si estás en el cuerpo de Cristo, si tienes el Espíritu de Dios, porque el fruto del Espíritu es primeramente el amor, dice que luego el gozo, la paz, la paciencia, tener paciencia para todo, tener gozo, paz aún en medio de todo lo que pueda acontecer en nuestras vidas, la bondad, la fe, la misericordia, la compasión, ayudar al necesitado. 23. Mansedumbre, templanza, contra tales no hay ley. Es otro fruto del Espíritu, es un control poderoso que se va a manifestar a través de la persona del Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a hacer lo que conviene. Primera de Juan 4:8. Eso sería acá. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama realmente no ha conocido a Dios, y dice que si tú no amas, también dice en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si bueno, sí, creo que es, no, es que es este mismo, eso mismo. Por eso, pero que dice que nadie jamás ha visto a Dios, y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero si no se ama, el que no ama no conoce al Señor. Entonces puse, cuando tú amas a alguien y esa persona te importa, tú le hablarás la verdad. Si realmente tú amas, no es solamente al prójimo, porque debes de amar aún a tus enemigos. Y una persona perdida, que Dios te guíe. Si tú realmente tienes el amor del Señor, no le vas a hablar mentira, le vas a hablar la verdad para que la persona pueda ser iluminada por la presencia de Dios y pueda conocer la verdad y pueda ser libre y pueda, verdad, conocer y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mira lo que dice, primeramente es para enseñar, redarguir. Dice que vamos a verificar un momentito aquí.
creo que significa lo mismo que corregir. Dice primeramente que es para enseñar, luego para corregir, ¿verdad? Lo que está mal. Dice para instruir en justicia, para llevar a la persona a la verdad de Dios. Gálatas, el capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Sí debemos de tener el amor de Dios, ¿verdad? Todo lo que he estado diciendo en este estudio bíblico. Pero vuelvo y le repito, si realmente amamos a los demás, debemos de hablar la verdad. Y no como para agradar al hombre, sino a Dios. Porque si lo hiciéramos para que todo le acomode, todo le caiga bien a las personas, dejaríamos de ser siervos de Dios, porque el apóstol Pablo lo está diciendo aquí. Incluso dejaríamos de honrar a Dios, porque no estaríamos siendo sinceros, no estaríamos dispuestos a hablar todo lo que Dios nos mande. Okay. Ahora terminaríamos, gracias a la voluntad de Dios, ¿verdad? Estaríamos terminando aquí. Vamos a leer esta parte que sería Juan 17, 21. Que fue la oración que Jesús hizo al Padre por sus discípulos. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que somos hijos de Dios. Primeramente se debe de manifestar el amor de Dios y la unidad. Que muy pocas veces se ha estado viendo esto, pero creo que Dios va a enseñarle esta verdad a sus verdaderos hijos. Y sé que se va a manifestar, y yo lo creo hecho en el nombre de Jesús, el amor de Dios y esta unidad que se supone que haya. Pero eso solamente se va a manifestar en los que realmente están en el cuerpo de Cristo, los verdaderos hijos de Dios que tienen el Espíritu de Dios, que han sido cambiados completamente de la cabeza a los pies, que no miran por encima al otro. Todas esas cosas. Filipenses capítulo 2. Y luego sería la conclusión, ¿verdad? Para poder terminar. Filipenses el capítulo 2, del versículo 1 al 11, dice: creo que sería hasta 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No mirando, ¿verdad?, por lo de nosotros, nuestras necesidades, porque creo que debemos de aprender que sí se presentan cosas, pero creo que los verdaderos hijos de Dios, Dios te enseña y te dice, tú no tienes ningún problema, porque si tú se lo entregas a Dios, Él se encarga de eso. El problema lo tienen las personas que necesitan la verdad de Dios, que necesitan que les prediquemos esa palabra de aliento, esa palabra de salvación, de consuelo, de amor, de misericordia, de la fidelidad de Dios, del propósito, de la voluntad de Dios en cada vida. Y sé que,
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debe de haber el mismo sentir que hubo en nuestro amado Señor Jesucristo. Debe de haber en nosotros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Mira que al Señor no le importó tener que humillarse, a Jesús no le importó todo lo que tuvo que pasar porque pensó en nosotros. Mire esto, es lo mismo que el Padre cuando envió a su Hijo, pensó en nosotros. Disculpen, y cuando Jesús tuvo que morir por nosotros, resucitar al tercer día, no pensó en sí mismo, pensó en nosotros. Así que nosotros no podemos pensar en nosotros mismos, sino pensar en los demás. ¿Entiendes? Se supone que así sea, porque somos la luz de este mundo. Ok. Creo que... Ok. La conclusión. El amor fraternal es un afecto que existe entre los hermanos que se extiende a los demás integrantes de la familia, incluyendo a los amigos más apreciados. Si tenemos amor y esa comunicación, ¿verdad?, unos con los otros de los hermanos, también se tiene que manifestar, vuelvo y les repito, en aquellas personas que aún no conocen al Señor. El amor hacia aquel amigo que Dios está tratando con él, ese es el amor del Señor también. Valores y sentimientos muy profundos que van desde la nobleza y la generosidad hasta la lealtad y el respeto. Es un amor universal distinto del amor de pareja, aunque no lo excluye. El amor que tú sientas hacia tus hermanos, hacia tu prójimo y hacia los demás, obviamente no va a ser el mismo que tu pareja. Pero sí se supone que amemos, vuelvo y les repito, tanto al prójimo como a los demás. La compasión, que es un sentimiento que surge cuando una persona se da de cuenta del sufrimiento de otro, siente empatía por esa persona y toma medidas para aliviar ese sufrimiento. La compasión es como una persona que yo sé que Dios está tratando y no perderé nunca la esperanza, porque cuando Dios da una palabra sé que quiere salvar esa alma, aunque esté pasando por situaciones difíciles. Y en mí tengo que admitir que se manifestó esta compasión. Yo pude sentir como que eso que sentía la persona, porque el Señor me lo estaba diciendo. Y le doy la gloria y la honra a Dios porque me respaldó, porque esa persona me dijo que realmente sí era Dios, ¿verdad?, hablando a través de mí, porque todo lo que yo le estaba diciendo estaba pasando por eso. Pero siempre la gloria y la honra sea para Dios, pues yo soy una sierva inútil delante de su presencia y Él es el que lo hace todo a través de nosotros. Amigable es una persona humilde, respetuosa, que busca hablarle a las personas de Jesús, establecer una unión con esa persona que necesita ser apoyada y hacerle saber que estás ahí para ella como hermano o hermana en Cristo. Eso es ser amigable. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica en el cristianismo. Pues porque la misericordia, ahora mismo en cualquier problema que se encuentre la persona, tú vas a sentir que necesitas estar a la disposición para esa persona, para poder apoyarla conforme, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Porque si lo hacemos humanamente, creo que el consuelo y la medicina es la palabra de Dios, lo dice en Proverbios. Así que, mis queridos amados hermanos, hasta aquí sería mi parte, gracias a la misericordia del Señor. Estoy muy gozosa, ¿verdad?, porque siempre quise venir a este lugar
para predicar la palabra de Dios, y se dio gracias a su misericordia. Espero que disfrute, ¿verdad? Que pueda ser edificado en este estudio bíblico, ¿verdad? Y estamos juntos en esto como hermanos en Cristo, aprendiendo cada día más, ¿verdad? Estaré con un nuevo tema cuando el Señor me lo permita. Les amo en el amor de Cristo, que la paz de Dios esté con todos vosotros, mis queridos y amados hermanos. Recuerden, mis queridos amados hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor, que el que ha de venir vendrá y no tardará, porque lo dice su palabra. Sigamos hacia adelante. Que el Señor pueda darle paz en este día, usted pueda sentir el amor del Señor, ¿verdad? Y usted pueda sentir la edificación a su vida, conforme a la palabra de Dios. Por le digo que los amo en el amor de Cristo, ¿verdad? Hasta aquí sería mi parte. Bendiciones a toda su familia.